presenta WowMX.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué creen? El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con una dama que van a ver las imágenes durante este programa de parte de la obra que está haciendo y son impresionantes, son fuertes, son duras, son sexys, pero sobre todo hoy vamos a conocer a una gran artista, a una gran, obviamente una mujer hermosa por dentro y por fuera y un gran talento. Gaby Rosero, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro, por esa hermosa presentación. Bien, contenta de estar en este espacio y pues, de compartir, de hablar, de platicar, de charlar, de expresarnos. Gracias por la invitación. Antes que nada te comento que amamos Ecuador, hemos estado en Ecuador, lo hemos disfrutado desde el Carchi hasta Las Lajas, bueno, Las Lajas ya es un poco más Colombia, pero en Guayaquil, en Quito, hemos disfrutado todo, hemos estado en las universidades del norte, etcétera. O sea, créeme que hemos grabado allá, tenemos grandes amigos allá, entonces estamos en casa contigo. ¡Wow! ¡Qué sorpresa me acabas de dar con esta! No sabía que conocías en la mitad del mundo. Ecuador es mi país, maravilloso. Es maravilloso, la verdad. No porque sea de ahí, pero sí vale la pena. Y qué bello que lo puedas conocer de norte a sur y que tengas esa referencia. Y pues aquí para sentirnos en casa entonces, en No, familia. créeme que sí, tenemos grandes amigos a quienes mandamos muchos saludos. Y yo la primer pregunta que te voy a hacer es, ¿qué se siente estar tan lejos de tu tierra y llegar e imponer tus condiciones artísticas? La lejanía se siente, creo que más geográficamente, a nivel de emociones o a nivel del vínculo que tengo con mi país, no siento esa lejanía porque lo traigo. Eh, el imponer, por usar la misma palabra que tú planteaste, mis condiciones artísticas, pues creo que es también una propuesta a este país que es tan diverso. Entonces considero que las distancias en realidad se acortan porque me doy cuenta que entre México y Ecuador hay muchas similitudes y cada vez estoy más mmm, segura de la decisión que tomé al venir a este país, porque tampoco fue una elección tan difícil en ese sentido, pero al mismo tiempo no era, yo lo dejé abierto a 4 posibilidades distintas para salir de mi país. Y la primera que se me abrió fue México. Entonces, por eso creo que no tengo marcada esa distancia. No, hombre, ¿qué te puedo decir? Es qué bueno que así lo sientes. Y además, siempre he pensado también, al igual que tú, que la distancia no es cuestión de la presencia, sino de la esencia. Y cuando las esencias se juntan, no existe esa distancia. Muy, muy bien, Gaby. Oye, Gaby, y nada más por curiosidad, y antes de entrar a tu trayectoria artística, Claro. ¿quiénes te apoyan a ti para que llegues a ser quien eres hoy? Desde niña me apoyaron y me apoyan mi familia, mis padres. Mi papá, mi mamá están vivos, viven juntos, pues creo que esa fue una base muy, muy importante para toda mi trayectoria. Tuve, sí, ciertos momentos en los que ya mi elección fue completamente personal y ya no contaba con ese apoyo total, pero es también parte del crecimiento. Y actualmente, pues el apoyo moral, emocional de mi familia siempre está. Y pues soy una mujer independiente desde muy niña. Por lo tanto, esa palabra de dependencia la transformo y más bien, pues creo que todos podemos manejarnos desde la autonomía y desde la colectividad compartiendo
libremente nuestra individualidad. Qué bueno. Y te pregunto, qué tan difícil o qué tan competido es el desarrollo artístico en Ecuador? En Ecuador, Sí. ajá, el ámbito artístico, también por geografía, obviamente es más pequeño, más reducido, está más sectorizado en pocas ciudades, a diferencia de México. Por lo tanto, también el nivel competitivo, yo podría decir que no es tan alto como aquí. Esa sería mi referencia. Aquí en México sí puedo sentir ese nivel, ¿no? De competencia, de intentos, de alcances. Y en Ecuador, pues las competencias yo creo que se limitan justamente porque se sectorizan por las ciudades o por las instituciones o los lugares independientes que funcionan para las artes. Entonces, sí, o sea, creo que depende también la cantidad de cosas que suceden para que el nivel de competencia suba o baja, pero si me preguntas dónde lo siento más o qué tan difícil es, más difícil es aquí que en Ecuador. No, me imagino. Y además hay un punto que también juega de manera especial, en ocasiones a favor o en contra, que es el hecho de ser extranjera, ¿no? Sí, completamente. El hecho de ser extranjera te pone en un lugar o por obviedad. Um, el hecho de ser mujer, el hecho de venir sola como independiente también, todas esas pautas son una carta de presentación. Y con esa carta de presentación me he topado con situaciones muy favorables y también con situaciones en las que ese perfil o esas pautas pues no son agradables. Pero creo que ese ambiente se lo vive en todas partes. Oye, Gaby, y nada más por curiosidad, antes de enfocarnos ya a lo que es México y tu desarrollo, yo me acuerdo mucho que allá en Ecuador, en el Tulcán, en Quito, en Guayaquil, siempre había muchas presencias indígenas en cuanto a los bailes, en cuanto a los ritos, etcétera. Ajá. Te pregunto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es representar ese tipo de danza o ese tipo de manifestación artística, cultural en otras partes del mundo? Fíjate que el folclore ecuatoriano, la tradición en la danza ecuatoriana se mueve mucho más a nivel extranjero que en el mismo país. No digo que no sucede, pero hay bastante movimiento. El Ministerio de Turismo es quien está apoyando eso. Yo también tuve la fortuna de interpretar, bailar, danzas mestizas, danzas ancestrales, danzas ecuatorianas y nos fuimos de gira a Chile, justamente con esa apertura de ese conocimiento de las tradiciones ecuatorianas. Entonces, yo creo que en general el folclore y la danza tradicional de cada país o de Latinoamérica es muy requerido, muy colorido, muy vistoso, entonces creo que abre mucho más fácil las puertas, a diferencia de otros estilos de danza o otro tipo de artes. No, bueno, ¿qué te puedo decir? Y ahora sí te voy a comentar algo. Fíjate que Claro. estábamos preparando esta entrevista con los jóvenes de producción y de antemano te digo que ya tienes como tu club de admiradores porque todos estaban diciendo, por favor, que nos venga a autografiar las fotografías que nos mandó. Entonces, nada más para que sepas, para tu vanidad, ya tienes más de un enamorado mexicano. Ah, muchas Hoy se gracias. acumulan más. Ahora, Gaby, dentro de eso, ¿cómo se da la decisión de venir a México? Esa es una pregunta que me gusta responder y que es recurrente. Yo ya tenía el deseo, la intención de salir de mi país, de seguir creciendo, porque me considero una mujer muy curiosa y me encantan los retos. En el sentido profesional, necesitaba alimentarme de otras culturas, de otras atmósferas, de otros espacios. Y entonces, antes de salir, yo estaba buscando otras posibilidades para entonces, al momento de partir, ya tener una base para empezar ese otro desarrollo en otro lugar. Entonces empecé a gestionar en los lugares en los que yo tenía contactos.
Entonces tenía contactos en Alemania, en Chile, en Corea del Sur y en México. En, en esos cuatro lugares apliqué una residencia artística, una residencia coreográfica, solicitando y pues también me conocían mi trabajo y así lancé las cuatro cartas al azar, al universo. Y la primera que me abrió la puerta fue México. Y entonces así fue como decidí venir a México. Dije, bueno, México se abrió, pues me voy a México. ¿Cuándo llegas a México? ¿En qué año? De eso ya son 6 años. Fíjate, llegué en el 2016. pero fíjate que lo importante de esto es que llegas a México y todo, y además te toca una etapa muy difícil que es la pandemia. Ah, sí. ¿No te dieron ganas de regresar? La verdad, no. No. ¿Por? No. Porque pues la familia la siento en todas partes, ¿no? La siento aquí, mi familia está allá. Por supuesto que el deseo era poder estar con mi familia o acompañarlos también, acompañarnos. Pero pues la situación no facilitó las cosas y con toda honestidad no me nacía regresar. Todo lo contrario, me sentía pues, cobijada. Esta es como mi segunda casa. Más bien, esta es uh, sí, una revelación, como lo quieran tomar. Me preguntan, Gaby, bueno, ¿y extrañas Quito? ¿Extrañas Ecuador? ¿Cómo? Les digo que claro que sí, que extraño. ¿Y qué piensas de México? Que me encanta. Y ahora digo, la Ciudad de México, particularmente el país, la Ciudad de México ahora es mi ciudad base. Mi ciudad de origen es Quito, pero a donde quiero regresar y a donde si se abren puertas en otros lados, voy a regresar a la Ciudad de México y no voy a regresar a Quito. A Quito voy a regresar para ver a mi familia, para pues recargar la pila de mis raíces, de mi país, pero ahora considero como ciudad base y plataforma la Ciudad de México. Entonces, esa diversidad es la que me gusta, porque puedo pues, combinar y sobre todo por mi desarrollo profesional. Excelente, y me parece, y estamos muy contentos de que hayas tomado esa decisión y así te mantengas. Te pregunto, llegas a México, ¿qué pasa en tus primeros días aquí en México? ¿De alguna manera es fácil adaptarte, es fácil integrarte al medio artístico o qué sucede en ti? Mira, mis primeros días en México no fueron en la Ciudad de México, fueron en Mazatlán. Uh-huh. Yo llegué directo a Mazatlán bueno, a vivir una residencia coreográfica con una compañía muy importante que se llama Delfos y tiene pues su sede allá y tienen su escuela, su licenciatura en danza y teatro y viví allá 7, 8 meses realizando esta residencia. Entonces, claro, me topo con un panorama artístico, pedagógico, formativo, en el cual pues me sentía muy cómoda, ¿no? Porque estaba acobijada con esa residencia. Pero al mismo tiempo, pues eso tiene su fecha de caducidad y porque yo también no quería solamente realizar eso. Cuando empiezo a tocar puertas, cuando empiezo a proponer mi propuesta y a presentarme, entonces empiezo a toparme con el manejo y la gestión cultural mexicana y de qué manera se comportan, de qué manera funcionan las redes. Y entonces, pues todos mis primeros meses fueron aprender y entender cómo gestionan en México, cómo se manejan, cuáles son sus intereses, de qué manera puedo llegar y, y empezar a conectar y ser parte de las redes o crear una red alterna. Y así fue como empecé a desarrollarme. Entonces estuve 7, 8 meses en Mazatlán. Vine luego a la Ciudad de México y la Ciudad de México, me encantó. Aunque todos me decían, no vayas a la Ciudad de México, es la vorágine y es mucho movimiento y es un estrés y cuando llegué dije, pues sí, este movimiento me gusta también. Así que estuve solamente 1 o 2 meses y luego me salió otra residencia artística en Cuernavaca, bueno, que está muy cerquita. Y allá viví también otros 6 meses entre Ciudad de México y Cuernavaca. Bueno, alrededor de 1 año y 3, 4 meses más estuve fuera de la ciudad hasta que ya me instalé aquí. Y una vez
que ya decido vivir en la Ciudad de México, o sea, que sea mi punto de partida y de generación de contenido y proyectos, pues entonces sí, también me topo con esa inmensa hambre, necesidad de todo el gremio artístico, teatral, dancístico, de producir y de hacer. Entonces empieza esta parte de la competencia, pero al mismo tiempo también de conocer y de saberte comunicar con el mexicano. No lo digo de una manera despectiva, sino de una manera de hermandad, porque hay ciertos códigos, hay cierta energía, hay muchos parámetros que contemplar para que la comunicación fluya. Oye, nada más por curiosidad, ¿a los cuántos meses te enteraste que la quesadilla puede tener otro elemento además del queso? Sí. Yo creía totalmente que la quesadilla, por obvia razón, tenía queso. Yo pedía una quesadilla y cuando me pasaban solo la tortilla y el pollito o la carne, sí, me enteré como al año y medio de estar aquí. O sea, bueno, cuando ya me instalé aquí en la Ciudad de México, que fue 1 año, 4 meses, estuve 2 meses, y ahí me enteré que aquí tengo que pedir una quesadilla con queso. No, aquí aprendí muchas cosas que no sabía, que también me reía pues de mi inocencia, del doble sentido que usan tanto, del albur. Uf, no. Muchas cosas sí, que uno tiene que aprender, pero también disfrutar y gozar. Oye, obviamente eres una mujer fuerte, pero ¿tu estancia en México te ha producido más de una lágrima? Así es, sí. Y esas lágrimas han sido en varios tintes. Ajá. Lágrimas de dolor, sí, de tristeza, de decepción, pero también todo tiene que ver con las propias elecciones personales, ¿no? Y el confrontamiento a situaciones. Y también lágrimas de alegría, lágrimas de agradecimiento, muchas. Siento que cuando un país o una persona, una situación, te saca lágrimas o te provoca y te mueve desde ese interior, pues hay una conexión ahí que continuar enriqueciendo, que continuar trabajando. Pues por eso sigo aquí. No, qué buena onda, Gaby. Oye, Gaby, y ya por ejemplo, ya cuando llegas aquí, nada más en retrospectiva, tú dices, han venido a México ecuatorianos a triunfar. ¿De quién tenías presente ese triunfo en México de tu tierra? Bueno, en el mundo deportivo, Alex Aguinaga, Sí. ¿no? Alex Aguinaga y todo, más bien en el ámbito deportivo, muchos futbolistas ecuatorianos triunfan aquí, les va muy bien, creo que su pase y su conexión al fútbol americano o a Europa, entonces esa es la primera referencia. También a nivel musical, mucha gente ecuatoriana que viene a formarse a nivel musical y la referencia cultural mexicana en Ecuador es inmensa. Toda también nuestra influencia, tanto de música como de televisión, como de cine, viene de México. Y mis referencias son esas, los estudios, que muchos ecuatorianos vienen a México a prepararse, a capacitarse y luego regresan para compartir toda su experiencia allá. Pero ¿de quién es el principal y desde niña fue Alex Aguilar? No, claro, y aquí triunfaron y lo hicieron bastante bien, los Hurtado. Han venido muchísimos jugadores, actores de rol, etcétera. O sea, sí, desde luego que sí es querido. Y además, alguien me comentaba de Sudamérica que el acento más parecido a un mexicano lo tenía un ecuatoriano y el acento más parecido a un ecuatoriano lo tenía un mexicano. Que decían, es muy simpático, ¿no? Sí. En cuanto al acento he tenido muchos comentarios y también yo misma muchos confrontamientos, porque entonces auditivamente y naturalmente por la profesión uno empieza a aprender y reproduces lo que escuchas, el mismo acento empieza a cambiar. Cuando estoy rodeada de ecuatorianos, enseguida ya empieza a fluir el acento ecuatoriano. Y cuando estoy con hermanos mexicanos,
claro que también se sale ese acento, por eso creo que es ese parecido. Hay ciertas, nada más creo que inflexiones o ciertos tipos de palabras y entonaciones que marcan la diferencia. Cuando digo, en vez de decir qué chido, digo qué chévere, ahí me dicen, ¿de dónde eres? Y tú no eres de aquí. Como que ahí es cuando me delato con ciertas expresiones. Pero sí, qué bonito tener esa similitud también en el acento. ¿Qué tan arraigado tienes el mande en tu vida? No te escuché, perdón. ¿Qué tan arraigado tienes el mande en tu vida? Cero. ¿Por? No lo comparto, no. No, es una palabra que no la uso desde hace muchos años. Quizás en la adolescencia ya dejé de usarla. Por la connotación social, por educación. Claro, mis padres también me enseñaron a decir mande, pero cuando a nivel individual comprendí y elegí que esa expresión no iba con mi personalidad, la dejé de usar. Así que ya no lo tengo arraigado. Excelente. Oye, ¿y aquí en México te ha tocado integrarte ya también a la comunidad de actores y de ecuatorianos en el país? No. Y también porque yo tampoco no lo he buscado, no ha sucedido por eso, ¿no? Entonces, en algún momento yo creo que sucederá. Ahora bien, ya pasando a lo que es el aspecto de desarrollo, ya te conocimos un poquito, sabemos quién eres y todo. ¿Cuáles son tus primeros pasos en la escena artística aquí en México? Ya como tú individual. Bueno, mis primeros pasos en la época en la que estuve en Mazatlán y luego fui a Cuernavaca, fue una época en la que estaba dirigiendo, entrenando y coreografiando para compañías profesionales mexicanas. Y entonces, en esta residencia coreográfica con la compañía Foramen, estrené una obra de mediano formato que me dio a conocer como coreógrafa y como artista. A nivel de docencia, en el ámbito dancístico, expresión corporal y teatral, también fue en esta residencia en Mazatlán, porque pasé impartiendo muchos talleres. Y entonces en ese lapso yo traje 3 propuestas, un dueto, 2 unipersonales, que ya los había montado en Ecuador, y con eso fue que empecé a darme a conocer en la escena. Primero en el gremio dancístico, luego en el gremio multidisciplinario y luego en el gremio del teatro. Fui así como viendo por cuál es más flexible y también como en el momento vas encontrándote con personas. Y al año siguiente, en el 2017, tuve la fortuna de estar ya en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, en una propuesta que se llama En Código Bolero, con la compañía Poc a Poc, que es danza teatro. Y pues esa fue así como la bienvenida a la escena grande mexicana. Y a partir de ahí empezaron a abrirse las puertas. Concursé en el Premio Nacional de Coreografía, lo ganamos. Y luego estuve otra vez en Bellas Artes interpretando a Juana de Arco. Y empezaron los proyectos teatrales, dancísticos, teatro físico, y el teatro empezó a jalarme, a entrar. Y yo empecé a entrar en ese medio, en otra propuesta que interpreté el papel de Medea, ¿no? Actuando de Medea, en otra propuesta infantil de Alicia en el País de las Maravillas, entonces era la Reina de Corazones, y empieza esta relación entre el teatro y la danza que amo, ambas disciplinas las amo, y a nivel personal me gusta la creación de piezas y de propuestas multidisciplinarias, interdisciplinarias. Entonces, a la par también yo proponía mis unipersonales en donde justamente combinaba danza, teatro y visuales o música en vivo. Y es así como empezaron aquí en México a conocerme como artista dentro de las artes escénicas, para no sectorizarme en uno solo, sino en las artes escénicas. Te pregunto, en estos 6 años que llevas,
¿Hay alguien que haya influido en ti, en tu desarrollo profesional, que digas, bueno, esto qué padre que lo conocí y de alguna manera me he desarrollado con él un poco? Sí, en realidad sí, creo que eh, todas las, voy a ser muy honesta, las colaboraciones que he tenido con la gente mexicana que me ha invitado a ser parte de sus proyectos, esas son mis referencias. Por ejemplo, en Bellas Artes con Jaime Camarena. Sí, de él aprendí, porque él también tiene esa escuela teatral, pero él está desarrollándose en la danza. Y entonces con ese perfil me identifico y tiene el sello mexicano de ahí también. Así podemos nombrar de Delfos, ¿no? De Claudia Lavista, de Omar Carrum, también esa constancia, esa disciplina y su lenguaje. A nivel teatral, bueno, pues Alberto Estrella, el querido Alberto Estrella, Víctor Carpinteiro, Salvador García, con quien estoy trabajando. O sea, en Cuernavaca con Beatriz Madrid. Hay muchos nombres que en realidad no quisiera que nadie sienta, como dicen aquí, jóvenes, adultos. El mexicano en general es generoso. Uh-huh. Es muy generoso. Y esa generosidad yo la respeto y admiro. Y yo ser tan curiosa también, tomo esas referencias y eso alimenta también mi lenguaje, mi manera de ser y mi quehacer artístico. Entonces, tampoco es como, sí, de tal persona o solamente de aquí y en no, sino que de verdad, así como empecé la conversación contigo, la diversidad mexicana es la que me está impulsando y de eso, pues por eso yo vine aquí sin tiempo de regreso. Dije, no sé cuánto tiempo me voy a quedar en México. Perfecto. Oye, y fíjate que ahorita que estoy haciendo memoria, de entrada, no, así, me vienen a la cabeza nombres como, si no mal recuerdo, María Elisa Camargo, que es de allá de Ecuador, Danilo Gallardo, creo que también está viniendo. Te hablo de memoria. Y ahora tú te llegas a ese número de ecuatorianos artistas que están destacando en México, lo cual celebro. Y curiosamente hemos recibido más futbolistas que artistas, pero eso con el tiempo ojalá que pueda incrementarse, ¿no? Ese intercambio. Y dentro de este sentido te pregunto, ¿qué se siente trabajar con o estar bajo las órdenes de un gran maestro, Salvador Garcini? Hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí, de estar en sus eventos, y el señor es sumamente profesional, sumamente serio y sobre todo estricto y disciplinado al momento de llevar a cabo sus proyectos. Completamente. Que en un momento dado tú estés con él, perdón, ¿te la crees? Sí. Ajá, me la creo, sí, me la creo y al mismo tiempo no me la creo. Es admirable, es una persona admirable en todos los sentidos. Un ser humano que se abre como un libro así, sin medidas, con esa amplitud, con esa generosidad en su conocimiento y en su sabiduría y en ese nivel de exigencia y disciplina y rigor. En mi formación, aprendí niveles altísimos de disciplina, de rigor, de exigencia. Y entonces al toparme con el director Salvador Garcini y encontrar estos niveles de exigencia y de disciplina, digo, ay, sí, de aquí soy y ajá, vamos, sí me gustan los retos. He trabajado con varios directores, varios coreógrafos, compañeros y así, y cada quien maneja sus niveles de disciplina, pero cuando me topo con gente que llega a esos límites, ay, es como dicen aquí, me prende más, ¿no? Afortunada y agradecida de estar aprendiendo constantemente de alguien que conoce tanto la escena, conoce tanto el teatro, la televisión, el cine y además, y sobre todo, es tan apasionado, ama tanto lo que hace, lo ama tanto que así es como lo vive, así es como lo dirige, lo enseña, lo produce, lo hace, ¿no? Entonces no hay manera en la que todas sus producciones, sus propuestas, no se sienta
ese amor que tiene por el arte. Y yo en ese sentido también me identifico, porque a mí también me apasiona. Si tú me preguntas cuál es mi amor verdadero, mi amor incondicional es el arte. Sí, el amor de pareja, ese es otro aspecto. El amor de familia es otro aspecto, pero mi amor principal es el arte, es esa pasión. Entonces, encontrarme y estar trabajando con alguien que tiene esa relación tan grande, tan fuerte, wow, o sea, no sé nada y quiero saber más, ¿no? Y quiero seguir creciendo y, y entonces me lleva a un momento de vulnerabilidad muy amplio, muy grande, para poderme entregar completamente a, a esa enciclopedia de conocimientos, de experiencias, de emociones y a topar con la humildad, porque a partir también de la humildad es que se puede empezar a construir. Y siento que esa es una de las ramas por las cuales yo he podido congeniar y compartir y aprender de Salvador. No, y te digo una cosa, cuando ves el currículum del Salvador, ves a los que ha dirigido, con los que ha estado, de repente dices, oye, Uf, qué orgullo y qué honor, ¿no? sí, qué orgullo, qué honor. No, o sea, por eso digo, es un privilegio, estoy súper agradecida, es una bendición total. Gaby, pero te hago Sí, otro comentario. por supuesto. La obra de La Exhibicionista, hemos pedido referencias, te soy honesto, yo no la he visto, pero he platicado con algunas personas y dicen, ¿sabes qué? Es una obra muy fuerte. No cualquiera se anima a hacerla, por lo que implica no solo la firmeza y la dureza del personaje, sino las condiciones en que se desarrolla el personaje. No sabes al final qué es más fuerte, si el monólogo, si las condiciones o las circunstancias que rodean a la persona, o las facetas que experimenta la persona. Pero lo que sí es cierto es que no es una obra que la puedas diluir con agua. Es decir, se te va a ir después de que la viste. Te quedas con ella. En ese sentido, ¿cuál ha sido la exigencia que tú has tenido para ti? Ojo, independientemente de la dirección, de involucrarte en este personaje. Mm, una exigencia en todo sentido, personalmente. Como mujer, primero, ¿no? Como ser humano, como mujer. ¿Cómo estoy conmigo misma? Ese nivel de exigencia. Hablarme con verdad y con honestidad. Entonces, primero sentirme, saberme cómo estoy a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel energético. ¿Cómo está Gabriela? Aceptar cómo estoy y entonces en ese diagnóstico, por así ponerlo, en ese diagnóstico, empezar a enriquecer y potencializar mi universo de las emociones. La exigencia en la exhibicionista definitivamente es ese tránsito por tan diversos escenarios, tan diversas situaciones y tan seguidas una de la otra, tan fuertes al mismo tiempo, que requieren de una preparación integral muy alta, de élite. Así es como yo lo vivo, así es como yo lo tomé y así es como yo misma lo describo, para que entonces para yo también poder entrenarme, poderme prepararme hacia esos niveles. Me pregunta la gente, Gaby, ¿cómo te preparas? ¿Qué haces? Entonces, ¿qué no hago? También. Porque eh, alguien me decía, parece que es un tour de force lo que haces. ¡Wow! ¡Cuánta energía! Y sostener tú sola un monólogo de hora y media y con esa exigencia, y, o sea, ¿cómo le haces? ¿De dónde sacas? Y, pues sí, de verdad es confiar, entregarme así en todos los sentidos. Uf, confiar, creer, tener esa fe, ¿no? Esa conexión. Y sí estar entrenando también esa actitud y esa energía, entrenando físicamente, leyendo, también distanciándome, buscando ese equilibrio emocional, espiritual. Entonces, todas estas cosas que te comparto son parte de la exigencia
que yo misma me he planteado y son los mismos retos que la misma obra me va proponiendo. Hay ciertas escenas en las que, digo, en las que tengo que trabajar cosas específicas, entonces ahí vienen los niveles de exigencia ya más objetivos, ¿no? Más específicos, más bien. El manejo de la escenografía, el manejo de los objetos, la relación con los objetos, la relación, no se diga, con el texto y la comprensión profunda del personaje. ¿Cuántos retos te podría seguir nombrando? Y cada función sigue siendo uno, lo cual me tiene atrapada, me tiene apasionada, me tiene enamorada esta obra. Gaby, bueno, te comento que me están escribiendo 3 investigadores que están viendo el programa de la Red de Ciencia, Naturaleza y Turismo de Ecuador, donde dicen que deja muy alto el nombre de Ecuador, que te felicitan por el valor que tienes de haber emprendido por tus sueños y están muy orgullosos de tu acción. Nada más te lo comento. Wow, muchas gracias. Gracias, me sacaron un suspiro. Muchas gracias por esos deseos y esa manera de pensar. Sí, Ecuador está aquí y yo feliz de resaltar y que la gente sepa cuál es mi raíz, cuál es mi origen. Sí, cómo suceden las cosas, sí, desde el Ecuador, Sale. pero en México. Sale, agradezco mucho este comentario de 3 investigadores, Ramiro Mantilla, Rolando Kennedy y Carmen Trujillo. Muchas gracias. Bueno, y otra de las cosas, Gaby, dentro de todo esto hay algo que me llama la atención. Alguna vez platicando, bueno, más que platicando, viendo en la televisión una entrevista que le hicieron al maestro Carlos Ancira, él presentaba el diario Uno Loco y curiosamente el periodista le preguntaba, Carlos, ¿tú cuándo te preparas más para este monólogo? ¿Durante la semana, cuando lo vas a dar o cuando concluye? Y él decía, contrariamente a lo que todos piensan, yo me tengo que preparar más una vez que concluye el monólogo, porque no es fácil después de hora y media de desgaste regresar a tu normalidad. Ahí es donde más te debes de preparar, porque durante la semana tienes tiempo de preparación. A la expectativa de que ya vas a salir, normalmente lo que te comen son los nervios, las mariposas en el estómago, y realmente ya en ese momento ya no es que te prepares, nada más te concentras. Pero una vez que acabe el agotamiento o la hora y media de haber presentado ese monólogo, lo que sigue es un descanso para ti, pero también es ajustarte a tu mundo y tratar de regresar a hacerte presente con las personas. ¿En tu caso es algo así? Estoy de acuerdo. Qué buena comparación y gracias por compartir el comentario. Sí, estoy de acuerdo. La exigencia de estar en un monólogo, en una ficción, pero también en una realidad y en un presente, porque sucede en ese momento y compartes tanta energía, no solo la tuya, sino definitivamente contienes la energía del público, que eso también es otro factor que infiere en uno mismo. Cuando yo termino, salgo del teatro, termino todavía con mucha energía, con mucha adrenalina, como dicen, con el rush arriba. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y sí, ¿no? Y entonces empezar a dejar que el cuerpo aterrice y que venga todo otra vez a su lugar, requiere de preparación porque tienes que saber cómo confrontar tu propia realidad. Si esa preparación, o sea, si no existe, o tal vez la preparación no está, más que no existe, si no está esa preparación, pues ahí vienen los casos en los que no sales del personaje o en los que no rindes bien en tu cotidiano porque no sabes todavía regresar. Entonces, justo, te preparas para estar contigo, pero saber que ahí viene otra vez. Uh-huh. Fíjate. Entonces, ahí viene otra vez, se termina, ok, ya estoy aquí, pero ahí viene otra vez. No, estoy aquí, pero ahí viene otra vez. Y así como sucede, yo creo que la cantidad de funciones que uno va haciendo también son parte del entrenamiento y de la preparación. Uh-huh. Fíjate que también en ese mismo sentido, platicando alguna vez con el maestro Fernando Larrañaga, a quien le mando un abrazo, en su monólogo también, la sola palabra, o la séptima palabra, no estoy seguro del nombre,
él, después de 2 horas de hablar de la pasión de Cristo, terminaba, y yo cuando me acercaba con él y platicando, le digo, ¿qué es lo más difícil de que tú controles en la puesta en escena? Y me dijo, lo más difícil es la respiración. Digo, ¿cómo? Si es algo sencillo. Me dice, no, para nada. Porque la respiración tienes que aguantarla, o mejor dicho, mantenerla durante el tiempo que dure, 1:30 o 2 horas. La memoria la tienes, pero el hecho de que la respiración sea lo que estés utilizando constantemente y lo detones o lo bajes, etcétera, para que no te quedes afónico, para que lleves a cabo las emociones y todo, al final nadie lo ve tan necesario, pero quizás lo más importante. ¿Compartes eso? Sí, lo comparto. La respiración se refiere también a esa capacidad física, cardio, pulmonar, porque de ahí nace la voz. ¿Cómo proyectamos la voz? Los directores o nosotros mismos, ay, quiero proyectar. Tengo que proyectar mi voz, pero con una muy buena respiración. O sea, eso es de ley, de ley, de ley, de ley. En mi caso, soy maestra de yoga también, y entonces practico bastantes tipos de respiraciones, pranayamas, kundalini, justo para empezar a abrir diafragma, abrir esas capas que me permitan oxigenar bastante bien la musculatura y órganos para entonces trabajar esa proyección. Definitivamente es algo que la gente diría, no, pues si solamente es hablar. No, no solamente es hablar. Ok, es proyectar durante casi 2 horas en un nivel de voz además alto para que te escuche hasta el de la última fila, además que te entienda, además que sienta lo que tú estás sintiendo y además durante 2 horas. O sea, por eso digo que es como entrar a un maratón. Y para un maratón, ¿cómo te preparas? Tienes que entrenar mucho, seguro. Y trabajas también condición pulmonar. Lo menciono como una analogía y como un ejemplo, y así son los monólogos. Así es el teatro. Ahora, dentro de todo esto, aprovechando que tenemos tiempo, ¿cómo invitarías a la gente para que vayan a verte en La Exhibicionista? Bueno, los invitaría primero en el sentido de que se atrevan a salir a otro espacio, a los espacios en los cuales se permite uno desahogar, y es el teatro. El teatro es este espacio en donde también te puedes sanar. Entonces, quiero invitarlos a que vengan a ser testigos de la historia de una actriz porno, quien a lo largo de su vida se confronta con sus miedos, sus culpas, sus inseguridades, sus rencores, y encuentra sus dificultades, encuentra sus heridas, pero también una posibilidad de disolver toda esa parte poco luminosa a partir del perdón, a partir del amor. Y así podemos encontrar la libertad. Es invitarle al público a que venga a exhibirse conmigo, que venga a desnudarse conmigo, a desnudar su alma, que tanto nos hace falta, no, a exhibir ese interior, que vengan a espejearse, a proyectarse, a terapiarse. Esa sería una manera de invitarlos. Ahora, si ese no es su hit y dicen, ay, no, yo no quiero ir al teatro a recibir terapia, no, entonces también vas a recibir, ¿qué? Pues muy bellas imágenes, porque es una propuesta multidisciplinaria, por eso es un monólogo espectáculo que tiene un manejo de escenografía, de iluminación maravilloso y además cinematográfico también. Entonces sucede teatro y cine al mismo tiempo, como experiencia teatral, como experiencia artística. Es algo que también te va a divertir, te va a provocar, te va a hacer pensar. Y eso yo creo que eso es válido, ¿no? Lo que te mueve te puede, dicen por ahí. Entonces, vengan al teatro a conocer una historia distinta, entre comillas, pero van a conocer que es tal vez una historia similar a la tuya. Fíjate que me está mandando de producción un comentario que dicen, además, ver a una hermosa mujer. No, ya los enamoraste, Gaby. No.
ahora cómo te los quitas, ¿eh? Pero bueno. Gaby, Vengan al teatro, entonces vengan aquí. Vámonos todos al teatro y ahí nos encontramos. Yo feliz. fíjate que a mí me encanta lo que estás comentando porque ahorita me recordaste una canción de Pablo Milanés que es El breve espacio, en donde dice que comprometa su pensar, sobre todo a lo que se refiere. Más le gusta la canción que comprometa su pensar, algo así. Yo creo que es eso, es ir a ver esta obra es comprometer tu pensar. Porque si bien es cierto, estamos viviendo una sociedad llena de tabúes, de alguna manera estamos muy cerrados a veces a cambiar o a ver cosas que no están dentro del gusto social, dentro de la forma de pensar desafortunadamente un tanto machista de esta sociedad. Y el hecho de que tú nos expongas, y reitero, nos lleves a comprometer eso que tenemos acá, yo creo que es una invitación no solo desgastante para ti como actriz, sino también puede llegar a ser desgastante si lo asumimos y hacemos el ejercicio junto contigo, ¿no? Sí, completamente. Creo que el tema de los tabús, lo hemos vivido durante tanto tiempo y dentro de los temas tabús está nuestra sexualidad. Y en esta propuesta es un tema importante, la sexualidad, cómo manejamos nuestra sexualidad y con qué libertad la asumimos. Y asimismo, cómo manejamos nuestras emociones y con qué libertad y responsabilidad asumimos nuestra independencia emocional. Y eso sí tiene que ver con el pensar, eso sí tiene que ver con desde dónde decidimos y elegimos, ¿no? Pienso que en el momento en el que nos prohíben ciertas cosas, o nos prohíben la sexualidad, o nos prohíben el contacto con alguien, ya empiezan los desajustes en la psique. Y entonces eso quiere decir que también nuestro tren de pensamiento va a tener pensamientos tal vez nada positivos o que nos pueden llevar a una frecuencia muy baja. Y en el teatro se vive eso también, definitivamente. Como actores tenemos que estar muy claros en desde qué pensamiento estamos comunicando el texto, la obra, el personaje, pero también tener esa claridad del pensamiento universal. Porque finalmente, pues sí, somos esa totalidad. Aunque vivimos en un mundo dual, ¿no? Donde todo es hombre, mujer, masculino, femenino, bueno, malo, pues está el ego y está nuestra alma. Entonces, ¿desde dónde elegimos y desde dónde pensamos? Y entonces, si pensamos en esa totalidad, pues esos puntos de separación empiezan a diluirse. Entonces, creo que en el teatro también sucede eso, esa fusión con el espectador y el espectador con el actor. Y esos pensamientos también empiezan a unificarse en el inconsciente. Gaby, la verdad me parece muy interesante esta propuesta, me parece muy interesante lo que nos has platicado y la verdad te deseo el mayor de los éxitos porque qué bueno que estás en esta frecuencia y lo único que me toca decirte y desearte es el mayor de los éxitos. Rápidamente, no rápidamente, tenemos un poco de tiempo. Okay. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales, en Facebook estoy como Gabriela Rosero. Tengo mi fanpage que se llama Moviente, con V. Y en Instagram estoy como gabriela.rosero.c. Soy una ecuatoriana en México. Así lo van a ver. Excelente. Y ahora, bueno, ya sabes, si te empiezan a acosar los de producción, no es culpa mía, ¿eh? Está bien. Oye, y otra de las cosas que sí me gustaría preguntarte, y con esto concluyo. En tus propias palabras, Gaby Rosero, ¿quién eres? Gaby Rosero. Soy una mujer, un alma, una voz, un pensar, un sentir, una pasión, un corazón, una mujer curiosa, muy, muy amorosa, muy generosa,
muy agradecida, muy diversa, muy sensible, creativa. Un ser hambriento de vivir el presente. El pasado no existe, el futuro tampoco, solo existe hoy. Y Gaby Rosero está en el hoy. Muchas gracias, Gaby. Recuerdo ahorita de lo que me comenta, regresando un poquito a lo del exhibicionista, me acuerdo alguna vez que varios sexólogos estuve aquí y me decían que ojalá fuera tan fácil desnudarse de la ropa como desnudar el alma, ¿no? Pero el problema es que, nuevamente, la gente hace lo más difícil. Entonces, complica la vida. Entonces, de alguna manera, qué bueno que tienen esta oportunidad de ir a tu obra. Te agradezco mucho. Te deseamos aquí en WOW TV el mayor de los éxitos. Y bueno, esta es tu casa. Cuando quieras. Y pues, estamos para apoyarte. Inmensamente agradecida por esta charla, esta plática, este momento. Gracias por esa apertura, por ese interés, por ese apoyo, por este espacio. Para mí es un honor, y también a quienes nos están viendo, nos están escuchando, pues recomendar que sigan este tipo de espacios que además te traen no solamente información que te puede interesar, sino también experiencias, vivencias, personas que aportamos así como tú a la vida, a la sociedad. Muchas gracias nuevamente y recordarles que vamos a estar hasta el 22 de junio, los lunes y miércoles a las 8 de la noche en el Foro Shakespeare. Esta historia de esta actriz porno está haciendo un fenómeno, está haciendo ruido, porque sí está desnudando varias almas por ahí. Así que si quieres tener esa experiencia, vengan al teatro. Muchísimas gracias, Gaby. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto. Esto ha sido, en tus propias palabras, con una dama hermosa por dentro y por fuera. Hasta la próxima. Gracias.